comienzo por los profesores, una parte importante involucrada en este asunto. Los profesores, ¿cómo ven esas 14 pautas, ese protocolo que ha presentado esta misma mañana la ministra a ustedes, a las comunidades? Lo vemos con sorpresa. Nosotros hace solo 2 o 3 semanas se planteaba que se tenían que tener grupos de máximo 15 alumnos, se entendía que tenía que haber 2 metros de separación en todas las etapas educativas, y ahora parece que pues esto ha cambiado. Nosotros confiamos, ¿verdad?, que esto tenga un aval a nivel de las propias autoridades sanitarias y que no sea solo consecuencia de una necesidad de adaptarse, ¿verdad?, independientemente de las medidas de seguridad. Estamos hablando que en un aula estarían conviviendo 20 alumnos sin ninguna medida de distanciamiento ni de seguridad, con un adulto, con lo que ello puede conllevar. Y lo de las burbujas, a lo que aludía la ministra, permítase que cuanto menos dudemos de la viabilidad de esa burbuja cuando hablamos de un centro educativo en el que mínimo habrán 200, 300 alumnos y con un plan que por supuesto sí que tenemos que plantearnos de forma escalonada, entrar y acometer las diferentes actividades, pero resulta muy complejo el que no se tenga contacto con el resto de alumnado. Pero vamos a ver, primera valoración pues va en esta línea de sorpresa. Pero Pedro, vamos a ver, ustedes los profesores, conociendo ese protocolo, ¿están por la labor de llevarlo a cabo, sí o no? Porque estas medidas se han llevado y se han estudiado conjuntamente con el Ministerio de Sanidad. Está todo estudiado para que la viabilidad sea posible, que se pueda regresar a las aulas. Sí, nuestro principal objetivo es que se pueda regresar a las aulas y de forma presencial y cuanto antes. Eso lo hemos planteado de siempre. Por tanto, ¿están por la labor? Por supuesto que estamos por la labor, pero lo que nos lleva es a la sorpresa de por qué hace 2 semanas, con el mismo Ministerio de Sanidad, con las mismas realidades y evidencias y experiencias también de otros países, se plantean unas medidas y ahora se rebajan, ¿verdad?, esas medidas. Eso es lo que nos lleva a sorpresa. Por supuesto que estamos dispuestos, pero es que estamos dispuestos a tener que acometer otras medidas que va en torno a diseñar un plan de remodelación de los centros educativos, reforzar y aumentar las plantillas y un plan de digitalización, que si quieres podemos hablar de cada uno de ellos. No, pero un momentito, sí, hay tiempo. De hecho, sí, también aquí hay preguntas en la mesa, pero déjeme que también salude y le pregunte a Eusebio Dorta por parte de los padres, ¿qué les ha parecido este protocolo? Sobre todo que sepa el escollo, Pedro, están ustedes los profesores, ¿no creen que los centros se puedan adaptar de aquí a septiembre? ¿No creen que se puedan llevar a cabo esas medidas de seguridad en el aula para que no exista rebrote? Y en el caso de que lo haya, poder detectarlo lo antes posible, de ahí esos grupos pequeños, reducidos de alumnos, ¿tan imposible es que se pueda regresar a las aulas aquí en España? No, nosotros entendemos que no es que sea imposible, es que de entrada es muy deseable. Lo que sí que pedimos el profesorado es que se tengan garantías, y lo que planteamos es esa sorpresa, porque ese cambio en el que se decía de no más de 15 alumnos y ahora se plantean 20 alumnos. ¿Por qué se planteaba antes que tenía que haber un distanciamiento mínimo de 2 metros y ahora se dice que hasta los alumnos de cuarto de primaria no tiene por qué haber ningún distanciamiento, que pueden estar conviviendo? Eso es lo que nos genera dudas. Es decir, y yo creo que son dudas bastante lógicas. Ahora, la apuesta, insistimos, por esa enseñanza presencial, por supuesto que sí. Lo que pedimos es garantía y seguridad, pues porque estamos hablando de algo que no controlamos. Ojalá que ese es nuestro planteamiento, que se encuentre cuanto antes tratamiento y cuanto antes una vacuna, pero mientras tanto sí que pedimos medidas de seguridad. Pero es que ese riesgo cero no existe, Pedro. Es que esas garantías sanitarias, ahora mismo, hasta que se encuentre una vacuna, pasan por la higiene, por la mascarilla, por guardar la distancia de seguridad, y es lo que se está trabajando. Porque si por parte de los padres no hay problema, queremos llevar a los hijos a las clases, también el profesorado tendrá que echar una mano y apoyar para que esto sea posible. Por supuesto que lo planteamos, que es ninguna duda, pero es que se está planteando que hasta los alumnos de 10 años no mascarilla, no distanciamiento, es lo que se está planteando. Esa es la novedad que se introdujo en el día de ayer, y eso es lo que nos genera dudas. Por supuesto que queremos colaborar, pero si es que somos los primeros, o sea, estamos muy deseosos de poder regresar a las aulas. Es nuestra vocación y es lo que queremos, pero sí que queremos garantías, y esto nos ha generado dudas. En cualquier caso, sí que entendemos que estamos a tiempo,
Es decir, estamos a tiempo de organizar, de planificar. Y otra de las medidas que se han planteado por parte del Ministerio, asumido por la amplia mayoría de las comunidades autónomas, sí que entendemos que hay que acometerla. Vamos a ver cómo nos planteamos esa entrada escalonada del alumno, cómo planteamos esa posibilidad del comedor, cómo planteamos ese reforzar y aumentar las plantillas docentes para posibilitar estas cuestiones que estamos hablando. Y algo que no se nos debe escapar y que parece que ha quedado un poco por refilón, un plan de digitalización. Eso es fundamental. Tenemos que dotar de recursos tecnológicos a los centros, alumnos y docentes, adaptar los currículums, algo muy importante también, y llevar a cabo los cambios metodológicos que permiten integrar la educación presencial y online. No lo podemos olvidar. Este plan es necesario debido a los rebrotes que puedan surgir y obliguen otra vez más a un cierre de los centros. Tenemos que tener en Canarias una plataforma online propia que posibilite que el profesorado pueda acceder y que el alumnado pueda acceder, no estar buscándonos la vida como hemos realizado hasta la fecha. Ajá. Aquí los analistas quieren preguntar todos, así que comienzo con Pedro Guerra. ¿A quién? Señor Crespo, buenas tardes. Por lo que le estoy entendiendo, le genera dudas que antes haya un protocolo que establecía 2 metros la distancia de seguridad y ahora lo han rebajado en medio metro a 1,5, que se haya pasado de 15 a 20 alumnos, aunque no es así del todo, sino que se recomienda 15, pero que pueden llegar hasta 20. ¿En qué criterio científico se basa usted para decir que este nuevo protocolo es peor que el anterior? En lo mismo que planteó que antes había unas medidas y ahora son otras. Pero sí, claro, pero yo supongo que usted entenderá que esos protocolos los aprueba el Estado, el Ministerio, después de haberlo sido avalado por un criterio científico. ¿En cuál se basa usted para decir que esa diferencia de medio metro y de 5 alumnos por aula le genera a usted dudas? A mí me genera duda el no conocer cuáles son esos informes de sanidad. Eso es lo que nos genera dudas. Pero es que no tiene por qué conocerlos tampoco, ¿no? Eso es responsabilidad del Ministerio. No, sí que tenemos que conocerlo. ¿Cómo que no? Nosotros cuando hay un cambio de medida se nos tiene que explicitar el por qué se plantea esa modificación en 2 semanas. Simplemente se nos ha dicho esto, y porque intuimos que puede haber detrás una medida de esto puede suponer un montante económico muy grande en cuanto a aumento de profesorado, búsqueda de instalaciones, adaptaciones de las propias instalaciones, y entonces tenemos que rebajar. Cuanto menos lo dudamos, no lo afirmamos. Pero eso lo intuye usted, no lo puede asegurar. A dudarlo. Digo que eso lo intuye usted, no lo puede asegurar. Por lo que veo el problema es medio metro de distancia y 5 alumnos por clase. ¿Ese es verdaderamente el problema? No hay problema. Nosotros no estamos afirmando que esté mal, lo estamos dudando y tenemos todo el derecho a dudarlo. Lo que pedimos es que si existen de verdad esos informes de las autoridades sanitarias donde digan que en España, porque en otros países se ha planteado, no con demasiado éxito, que se ha tenido que retornar, en España hay esos informes de las autoridades sanitarias, háganoslo ver y nosotros por supuesto que entonces se nos eliminarán todas las dudas que tenemos. A ver. Hay más preguntas, aquí hay muchas dudas. Ahora preguntas, Pepe, pero es que vamos a hacer, Pedro, Eusebio, Alejandro, un poco en la línea de lo que ha venido diciendo Eusebio. Hemos visto que un compañero suyo acaba de decir que tiene el centro ya preparado, ¿no? A escasos minutos, ¿no? De que la ministra haya dicho precisamente que ya tiene preparado lo que es todo, ¿no? El protocolo, ¿no? ¿Usted cree realmente que son 2 meses es poco tiempo para preparar lo que es un centro escolar? ¿Realmente creen que no tienen 2 meses? O a lo mejor es que julio y agosto ya se van de vacaciones y entonces a lo mejor sí es que tienen pocas semanas, ¿no? Pero sí es verdad que no tienen tiempo para preparar un centro escolar, para adecuar las mesas y preparar para las entradas y las salidas de los alumnos de manera escalonada. Sí, tenemos mucho tiempo. Nosotros trabajamos todo el mes de julio e incluso en ocasiones el mes de agosto también. No es un problema de tiempo. Y lo que queda de junio, hay tiempo. Como todo. De lo que hay que partir es de la realidad que tenemos en nuestros centros educativos. Es decir, no son lo mismo centros educativos modélicos, como el que está planteando el compañero en Lanzarote, donde bien dice que sus ratios ya hoy por hoy están entre 15 y 20, con unas aulas bien dotadas, como cuando nos vamos a centros en nuestros sures de las islas, donde estamos literalmente en barracones. Y cuando planteamos el planificar, tenemos que pensar en todos los centros educativos, no en unos pocos. Y desde ahí es donde entendemos que si nos ponemos a trabajar desde ya,
podemos lograr el objetivo. Señor Sí, Crespo, sí se puede señor lograr. Crespo. Hay que partir, perdona, hay que partir. Señor Crespo, pero es que le tengo que interrumpir, discúlpeme, es que la actualidad manda, lo siento mucho. Enseguida retomamos terminar a Pedro Crespo, el portavoz de AMPE, del sindicato AMPE. Pedro. Sí, yo comentaba que nosotros estamos muy deseosos de poder realizar ese retorno a las aulas, estamos convencidos, pero lo que sí queremos es garantía. Y en la línea que estaba comentando, los centros educativos son bien distintos en unos de otros. Tenemos que contar con la inspección educativa, que hasta ahora, por desgracia, casi no se ha contado con ello, para poder estudiar la realidad de las diferentes zonas. No es lo mismo una zona sur de nuestras islas, donde actualmente se está prácticamente hacinado en barracones en muchos de los centros y donde esa distribución de espacios va a ser prácticamente imposible, a zonas como Santa Cruz Laguna o Las Palmas Telde, donde incluso hay centros cerrados. Entonces, lo que insistimos es que tiene que haber un plan y tiene que empezar ya, independientemente de vaivenes políticos y de cabezas de nuestras consejerías. Tenemos que ponernos manos a la obra. Pero, y tenemos Pedro, no les valen... y medio por delante. Pero ese plan ya ha comenzado, ya hoy el Ministerio les ha dado a conocer, se han elaborado esas 14 pautas en conjunción con parámetros sanitarios con el Ministerio de Sanidad. Esas pautas no se han ni siquiera llevado a cabo y planteado propuestas con las centrales sindicales, no ha pasado por mesa sectorial, que nosotros confiamos que pase, y las propias comunidades autónomas la han visto por primera vez hoy. Por supuesto que estamos manos a la obra y estamos convencidos que en 2 meses y medio tenemos tiempo para poder planificar con tranquilidad un buen comienzo de curso, porque nosotros queremos volver a las aulas cuanto antes, pero queremos tener garantía, porque lo que sí que no queremos es que hayan brotes rápidamente por no haber planificado bien y tengamos que volver a dejar las aulas. Eso es lo que sí que no queremos. Por eso nosotros, desde AMPE, el profesorado apuesta por ese regreso, apuesta por esa enseñanza presencial mejor antes que después, pero con garantía. Una última muy breve, de verdad, Pedro, de Juanma Betancourt. Señor Crespo, muy rápido. Ustedes no son los únicos funcionarios de la Consejería de Educación. La Consejería de Educación tiene la inspección a la que usted ha citado, tiene arquitectos técnicos que son los responsables de habilitar esos espacios. ¿No se fían ustedes de sus compañeros funcionarios, que no son docentes, pero que son compañeros suyos? Por supuesto, y de los técnicos de prevención. Lo que pasa que sí que es verdad que son los especialistas en lo que estamos hablando, pero lo que sí que es verdad es que técnicos de prevención de la Consejería de Educación hay 5 para todos Canarias. Cuanto menos dudamos, no de su capacidad, pero sí de la posibilidad de poder planificar con tiempo todas esas medidas para que en los más de 1000 centros educativos de Canarias podamos tener esas medidas de seguridad y que no recaiga, y esto sí lo valoramos positivamente del consejero, no recaiga la responsabilidad en los directores y directoras de los centros, sino en la propia consejería. Insisto, tenemos tiempo, contemos con todos los recursos, los sindicatos, los padres, los alumnos, los equipos directivos, inspección educativa, contemos con todos los sectores para planificar con tiempo y poder retornar a las aulas con ciertas garantías, no todas las garantías, porque estamos convencidos de que no pueden ser, Pedro, y coincido con lo que se ha planteado, pero sí con ciertas garantías. Tienen el respaldo de alumnos y de padres, siempre apoyando también al profesorado, que ha hecho una labor inmensa, de verdad, inmensa, durante estos meses tan complicados. Pedro, Eusebio, Alejandro, muchísimas gracias a los 3 por analizar aquí en directo esas 14 pautas que ya ha dado a conocer el Ministerio de Educación. Gracias a los 3, gracias a los 3. Bueno, nosotros seguimos. Y una última